lamentablemente tiene picos de tensión, después hay algún tipo de acercamiento, nuevamente picos de tensión. ¿Con cómo viene la situación entre China y Estados Unidos? Cuando parecía que las relaciones podían llegar a, no sé si a un punto de acuerdo, pero sí a una especie de distensión, como vos bien decís, en términos arancelarios, ha surgido un nuevo problema. En realidad es la extensión de un problema que ha tratado de abordar de forma bastante heterodoxa la administración de Donald Trump, con el anuncio por parte del secretario de Estado Marco Rubio de la revisión del estatus de todos los estudiantes chinos matriculados en las universidades norteamericanas, en particular todos aquellos que tengan relaciones con el Partido Comunista Chino y todos aquellos que estén vinculados al estudio en lo que se debió llamar campos clave, Ujú. sin que haya una especificación sobre a qué se refiere o qué abarcarían este tipo de campos. Pero nadie descarta que este tipo de maniobras tenga que ver con la guerra arancelaria que está llevando adelante el gobierno de Trump, y que efectivamente hace algunos días conoció momentos de distensión con una baja mutua de aranceles que había llegado inclusive al orden del 145%, y hoy están en el orden del 30% y del 20% respectivamente, en términos comerciales. Y esto también tiene que ver, Julián, con tal vez una de las dimensiones más relevantes, que es la dimensión internacional de esta noticia. La otra Ujú. dimensión es una dimensión local, pero no menos relevante, que tiene que ver con una guerra, una lucha que está estableciendo Donald Trump con ciertas universidades de la llamada Ivy League, de la famosa liga de las dos universidades más importantes de los Estados Unidos, y en particular con la Universidad de Harvard, la cual es acusada por el gobierno de Donald Trump de llevar adelante políticas woke, políticas que tengan que ver con diversidad de género y sobre todo con políticas antisemitas, que esto es lo que se le acusa a Harvard de haber contribuido a aquellas manifestaciones pro-palestinas que luego Donald Trump, eh, y que sirvieron para que Donald Trump luego revisar el estatus de migratorio de algunos participantes y demás. Me parece que acá hay dos dimensiones que hay que tener en cuenta: la dimensión internacional en cuanto a su materia comercial, y en cuanto a ver si el tema de lo que estamos hablando no implica una presión por, digámoslo así, una medida de presión en la búsqueda de la instrumentalización de la cuestión educativa Ujú. para conseguir beneficios comerciales. Pero también hay que tener en cuenta de que hay una gran presión sobre las universidades norteamericanas, sobre todo las más importantes, medidas de presión que involucran, por ejemplo, la revisión de redes sociales de aquellos estudiantes que hayan participado en este tipo de protestas, revisión del presupuesto y la reforma de los programas de estudio, lo que implica en realidad una intervención de hecho del gobierno norteamericano sobre la autonomía universitaria de estas instituciones. Y en este sentido se mete la geopolítica, casi te diría por la ventana, añadiendo una capa más de tensión a una relación ya no exenta de tensiones como es la de Estados Unidos y China, Julián. Ataques y tensión por todos los wines, ¿no? No van dejando nada al azar, van tratando de tensionar por todos los ámbitos, ¿no? A mí me parece que hay una política en este sentido. Lo hemos vivido sobre todo en el primer periodo del gobierno de Javier Milei aquí también, pero hay una estrategia que es ir, digamos, saturando el ambiente con diferentes ataques en diferentes puntos de la agenda, haciendo casi imposible cubrir todos los flancos. Ojo, esta política que está llevando adelante Donald Trump no está exenta de costos, ni está exenta de ser judicializada. De hecho, el día de hoy se conoció que, por poner un ejemplo que probablemente también sirva como esta noticia de la cual estamos hablando, tal vez sirva como una manera de tapar las dificultades
en materia judicial que está llevando adelante su política. Hoy por hoy los tribunales de comercio anularon los aranceles recíprocos a nivel internacional que había llevado adelante Donald Trump el día 2 de abril, en el famoso Liberation Day, el día de la liberación, planteando, por ejemplo, que el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo en la pieza de ley que permita a Donald Trump, en la cual se fundamentó Donald Trump para la imposición de los aranceles a nivel mundial, tal como la aplicó Donald Trump, es una extralimitación de sus poderes, y que solo el Congreso tiene la facultad para establecer aranceles en particular, y tiene potestad sobre lo que tiene que ver con las relaciones comerciales internacionales en general. Y esto anula, de hecho, hasta la apelación de Donald Trump, que puede hacer en estos días, esto anula los aranceles del día de la liberación. No así otros aranceles que recaen sobre otro articulado de ley, pero ciertamente lo arancelario, lo educativo, que también está judicializado, lo económico con la aprobación de una reforma fiscal absolutamente regresiva que pone el acento en las cuestiones migratorias y las cuestiones de defensa, y muchos analistas advierten que lejos de recortar la economía, lo que hará es subir el déficit. Bueno, hay una serie de cuestiones, que están son pasibles de ser judicializadas, y de hecho lo han sido. O sea que en este punto lo que vos planteas, este bombardeo de anuncios y de noticias, me parece que es una estrategia planificada para saturar el ambiente político y para tratar de cubrir, para obligar a la oposición a cubrir baches y también a mantener la centralidad de la noticia y la centralidad de Donald Trump en el dispositivo político. Así que me parece aquí que hay una estrategia, y que todavía los costos no están tan claros, pero ciertamente empiezan a aparecer. Con respecto a la cuestión china, ¿cuánto de política y cuánto de estigmatización puede haber también con respecto a estas medidas que van tomando? Un poco y un poco. Me parece que Donald Trump, ha tenido desde su primer mandato una relación, para decirlo amablemente, tensa y áspera con China. Recordemos, durante la pandemia de COVID-19 era el virus chino, se había planteado inclusive una estigmatización a partir de el señalamiento del origen chino de la enfermedad como un instrumento de política exterior, y sobre todo con un instrumento de estigmatización interior a la comunidad china. Me parece que hay mucho de geopolítica en esta medida, en términos de que la élite política china ya no está necesariamente educada localmente, sino que cada vez se internacionaliza más, y cada vez hay una mayor proporción de cuadros del gobierno chino que están educados en el extranjero, y en particular en Estados Unidos. Y esto es visualizado por el gobierno de los Estados Unidos como un peligro para la seguridad nacional. Y en gran parte hay un argumento, este argumento me parece que también informa un poco esta medida que ha anunciado Marco Rubio. Una medida que todavía no está claro desde cuándo se va a implementar, porque así como tampoco se habla de qué implica campos clave, o sea, a qué campos se refiere, tampoco está clara una fecha de aplicación, lo cual aumenta un poco el carácter de política de presión de cara a China, ¿no?, en cuanto a esta política. Pero de cualquier forma, hay un componente de estigmatización, hay un componente geopolítico, y ciertamente hay un componente de agenda cruzada y de instrumentalización. Esto es lo que habíamos planteado anteriormente. ¿Hasta qué punto esto no forma parte de una medida de presión de cara a ejercer, valga la redundancia, más presión en el tema económico, más allá de la prohibición, por lo menos transitoria, de los aranceles recíprocos? Pero esto promete
un nuevo punto de tensión, no sé si tan grave como la cuestión económica, pero ciertamente promete mayores días de tensión en una relación que es una relación de competidores hegemónicos. No hay que olvidarse de esto. Estados Unidos y China son los principales adversarios a nivel global, así se perciben uno y otro, y ciertamente esta es una dimensión, si se quiere, no tradicional de la competencia hegemónica, pero ciertamente es una dimensión a la cual hay que prestarle muchísima atención, porque además de ser competidores, son socios comerciales ineludibles y sus economías están mutuamente entroncadas, o sea, no es gratuita esta competencia. Por esto me parece que esto es parte de esta rivalidad hegemónica y hay que vincularla con el resto de las medidas que se están llevando adelante desde la administración de Donald Trump de cara al gobierno de Pekín. ¿Hay intervención judicial? Hay intervención judicial. Hay intervención judicial, de hecho, todavía no está clara, o por lo menos no ha habido al día de hoy, o por lo menos que yo conozca, alguna actuación judicial de cara a las medidas en contra de el estudiantado de origen chino, pero ciertamente la cuestión universitaria de cara a la prohibición de matricular estudiantes extranjeros, no solo de cara a Harvard, sino de cara a las otras universidades importantes de los Estados Unidos, ciertamente está judicializada y está en proceso ese expediente. Con lo cual, acá hay otra dimensión más a la cual hay que tener en cuenta. Esto era esperable inclusive por el gobierno de Donald Trump. Él había previsto y avisado que muchas de sus medidas se iban a dirimir en los tribunales, pero ciertamente existe la judicialización de la política. Vamos a ver un mayor papel de la Corte Suprema en medidas claves, un mayor papel de los tribunales intermedios y de primera instancia, en muchas medidas que tengan que ver no solo con las universidades, Julián, sino también con temas inmigratorios. Esto ya está ocurriendo, y con las cuestiones económicas, como la prohibición de los aranceles del día de la liberación. Vamos a ver mucha judicialización de la política en los próximos meses con Donald Trump en la presidencia. Emilio, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer como siempre, Julián, y nos estaremos viendo en cualquier momento y hablando en cualquier comunicación allí donde la noticia se preste al análisis. Abrazo grande para ustedes en el estudio y a toda la audiencia de AM1330 como de común y ordinario. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis internacional de Fundamentar de la mano del señor